Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un paciente masculino de 62 años con 6 meses de disnea progresiva de esfuerzo y tos ocasional, sin ortognia, sin edema periférico, sin dolor torácico y sin antecedentes médicos significativos. Con el paso del tiempo, sus síntomas continúan empeorando y finalmente fallece por insuficiencia respiratoria 3 años después del inicio del cuadro. En la autopsia se observa un pulmón con parénquima heterogéneo, con áreas subpleurales de denso depósito de colágeno, infiltrado linfocitario, proliferación de fibroblastos y entre esas zonas enfermas áreas de pulmón normal preservado. El diagnóstico central de este episodio es fibrosis pulmonar idiopática. En el desarrollo del caso, este caso está construido con varias pistas clásicas de examen. Primero, el cuadro clínico es insidioso y progresivo, con disnea de esfuerzo que empeora con el tiempo. Esa evolución lenta, sin un desencadenante infeccioso claro, ya orienta hacia una enfermedad pulmonar intersticial crónica. Segundo, el paciente no fuma actualmente y no tiene una historia ocupacional que apunte claramente a una neumoconiosis específica. Trabaja como abogado, lo cual no apoya exposiciones típicas como asbesto, sílice o polvo orgánico. Tercero, la autopsia describe exactamente lo que debes aprender a reconocer como patrón histológico de fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis intersticial parcheada, heterogeneidad temporal y espacial, focos fibroblásticos, predominio subpleural y finalmente cambios en el parénquima en forma de panal de abeja. La gran parte de esta enfermedad es que el pulmón no está uniformemente afectado. En cambio, hay una mezcla de zonas relativamente normales, zonas con fibrosis activa y zonas con fibrosis avanzada y destrucción arquitectural. Ese mosaico histológico es una pista diagnóstica fundamental. En la base patológica e histológica, la fibrosis pulmonar idiopática corresponde al patrón histológico de neumonía intersticial usual. Lo más importante para el examen es reconocer sus hallazgos microscópicos y entender cómo se organizan en el tejido. En fibrosis intersticial parcheada, las imágenes muestran áreas rosadas de fibrosis intersticial alternando con paredes alveolares delgadas normales. Esto significa que la enfermedad no compromete todo el pulmón de manera uniforme. La palabra clave aquí es heterogénea. No es una fibrosis difusa homogénea, no es una consolidación uniforme, es una fibrosis parcheada con pulmones parcialmente conservados entre zonas severamente dañadas. En los focos fibroblásticos, uno de los hallazgos más característicos es el foco fibroblástico, que representa zonas de fibroblastos y miofibroblastos en proliferación activa, inmersos en un estroma pálido. Esto indica que la fibrosis está en proceso activo de formación. En otras palabras, el tejido pulmonar está siendo reemplazado progresivamente por colágeno debido a una reparación anormal y persistente. En el predominio subpleural y perilobular, la fibrosis en la fibrosis pulmonar idiopática suele ser más intensa en las regiones periféricas del pulmón, especialmente en localización subpleural y perilobular. Ese detalle es muy importante porque ayuda a diferenciarla de otros procesos intersticiales con distribuciones distintas. En el panal de abeja, en las imágenes también se observan espacios quísticos rodeados por fibrosis, algunos revestidos por epitelio bronquiolar columnar ciliado. Esto corresponde al clásico cambio en panal de abeja. Este hallazgo representa destrucción arquitectural avanzada del pulmón, con formación de espacios quísticos fibrosos, ya que no participan de manera normal en el intercambio gaseoso. En la fisiopatología del cuadro clínico, la fibrosis pulmonar idiopática produce un pulmón cada vez más rígido por el depósito progresivo de colágeno en el intersticio. Eso causa disminución de la distensibilidad pulmonar, aumento del trabajo respiratorio, alteración del intercambio gaseoso y progresión hacia insuficiencia respiratoria. Por eso, estos pacientes suelen desarrollar
disnea progresiva, tos no productiva, crepitantes inspiratorios tipo velcro y con frecuencia hipocratismo digital. El curso suele ser insidioso, progresivo y de mal pronóstico. El dato que el paciente muere por insuficiencia respiratoria varios años después encaja perfectamente con la historia natural de la enfermedad. En el diagnóstico diferencial, aquí vale mucho la pena comparar porque este tipo de pregunta casi siempre se resuelve no solo por reconocer fibrosis pulmonar idiopática, sino por saber por qué las otras opciones no encajan. En deficiencia de alfa-1 antitripsina, produce enfisema panacinar, sobre todo de predominio basal, por destrucción de elastina alveolar. Eso no genera el patrón de fibrosis intersticial parcheada, focos fibroblásticos ni panal de abeja. Aquí el problema no es enfisema, es una enfermedad intersticial fibrosante. En asbestosis puede producir fibrosis intersticial, pero suele acompañarse de una historia ocupacional sugerente y hallazgos como cuerpos ferruginosos, placas pleurales y a menudo compromiso basal asociado a exposición ocupacional. En este caso, no hay exposición compatible, que el enunciado enfatiza el patrón clásico de fibrosis pulmonar idiopática. En bronquitis crónica se define clínicamente por tos productiva crónica durante al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos, con hiperplasia de glándulas mucosas e hipersecreción. No produce fibrosis intersticial heterogénea ni el patrón en panal de abeja. En neumonitis por hipersensibilidad crónica puede causar fibrosis, pero suele asociarse a exposición a antígenos inhalados y puede mostrar granulomas mal formados. El enunciado incluso menciona un dato: en fibrosis pulmonar idiopática no debe haber otros hallazgos que sugieran otra enfermedad como granulomas. En neumonía organizada criptogenética suele presentar tapones de tejido de granulación dentro de los bronquiolos, conductos alveolares y alveolos, no este patrón de fibrosis intersticial subpleural heterogénea con panal de abeja. En el resumen de la patología clave de fibrosis pulmonar idiopática, en imagen se observan simultáneamente paredes alveolares delgadas normales y áreas parcheadas de fibrosis rosada intersticial. Eso demuestra la heterogeneidad espacial del proceso. En el acercamiento se identifica un foco fibroblástico que representa fibrosis activa en formación. También se observan espacios quísticos, paredes fibróticas gruesas y revestimiento epitelial bronquiolar, lo cual corresponde al cambio en panal de abeja. Ese hallazgo representa daño crónico avanzado y remodelado irreversible del pulmón. En los puntos clave, la fibrosis pulmonar idiopática muestra el patrón de neumonía intersticial usual. La fibrosis es parcheada y heterogénea, con áreas enfermas mezcladas con pulmón normal. Los focos fibroblásticos representan fibrosis activa. La distribución es predominantemente subpleural y perilobular. La enfermedad avanzada produce patrón en panal de abeja, con espacios quísticos, fibróticos, revestidos por epitelio bronquiolar. El cuadro clínico típico es disnea progresiva, tos no productiva y evolución hacia insuficiencia respiratoria. El pronóstico es malo y no existe una terapia curativa definitiva. En las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico más probable en un paciente con fibrosis intersticial parcheada, focos fibroblásticos y panal de abeja subpleural? Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué patrón histológico clásico se asocia a fibrosis pulmonar idiopática? Neumonía intersticial usual. ¿Qué hallazgo histológico indica fibrosis activa en esta enfermedad? Focos fibroblásticos. ¿En qué región del pulmón predomina la fibrosis en la fibrosis pulmonar idiopática? Regiones subpleurales y periféricas. ¿Qué representa el patrón en panal de abeja pulmonar? Espacios quísticos fibróticos que reflejan destrucción arquitectural avanzada. ¿Qué síntoma suele acompañar la disnea progresiva en la fibrosis pulmonar idiopática? Tos no productiva. Y recuerda, la fibrosis pulmonar idiopática se reconoce por un patrón histológico heterogéneo, con mezcla de pulmón normal, fibrosis intersticial parcheada, focos fibroblásticos y cambio en panal de abeja.
especialmente en localización subpleural. Este patrón no corresponde a una inflamación uniforme ni a una exposición específica claramente identificable, sino a una enfermedad intersticial progresiva, irreversible y de mal pronóstico, que finalmente lleva a insuficiencia respiratoria. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.